Continuamos el recorrido en Bariloche y no olvides suscribirte para no perderte esta serie de capítulos sobre Río Negro y Neuquén. El Cerro Campanario está sobre el Circuito Chico, a 35 kilómetros del centro de la ciudad y a pocos kilómetros desde la zona del Hotel Yao Yao. El ascenso se puede realizar por aerosilla o la opción gratuita es subir por un sendero de dificultad media, un recorrido que nos llevaría 30 minutos. Es recomendable un buen calzado, llevar agua y repelente para los mosquitos. Luego de la caminata, la cumbre del cerro te recibe con una de las vistas más impresionantes y satisfactorias al esfuerzo de la travesía, donde se puede descansar, comer algún snack, disfrutar de las vistas y tomarse fotos geniales. En la cumbre estamos a 1049 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver el trayecto de la aerosilla y en la cima funciona un restaurante vidriado circular con vistas panorámicas. Subiendo las escaleras nos impactamos con este punto de observación, teniendo la suerte de tener un día muy despejado. Vemos montañas, cerros, lagos y bosques. Estas vistas son reconocidas mundialmente, llamada la Suiza Argentina, y fueron nombradas como las mejores del mundo por revistas, diarios de viajes y la National Geographic. Desde el cerro se pueden ver los lagos Nahuel Huapi y Moreno, la laguna del Trébol, la península San Pedro, la isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Bellavista, Catedral, Capilla, el Hotel Yao Yao y la Colonia Suiza. ¿Van a explotar o no?
El cerro es muy recomendable y se puede disfrutar en familia, y puede ser incluido en la excursión del circuito chico, y se puede llegar en auto y en colectivo. El descenso lo realicé en aerosilla, tarda 10 minutos. El descenso completo te lo dejo en otro video. Y se ve el paisaje mientras se entra en el bosque. El valor fue de 600 pesos, siendo este video filmado en el año 2021. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal para no perderte este contenido. Comenta abajo qué te pareció y dale like. Hasta la próxima.